Así que vamos a mirar en estos domingos lo que fue la Navidad, el nacimiento y los motivos por los cuales nosotros estamos aquí. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Amén. Entonces, si gusta abrir su Biblia, hemos tenido la lectura bíblica del evento del nacimiento del Señor, cómo fue anunciado el nacimiento del Señor. Y en algún momento vamos a predicar más directamente de eso. Pero yo quisiera que usted abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Ahí vamos a ver el motivo por el cual el Señor viene a nosotros. Filipenses capítulo 2, siempre teniendo en cuenta los textos de Mateo que hemos leído esta mañana acerca del nacimiento del Señor. Amén. Filipenses 2. Vamos a ver lo que hizo el Señor por nosotros. Ahí nos dice un poquito por qué Él nació en lo que sabemos la Navidad. ¿Por qué nació y vino a este mundo? ¿Cuál fue la razón? Si gustan ponerse en pie, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Señor, damos gracias por tu presencia y confesamos en esta mañana que tú eres el Señor. Eres el Señor, el que nos ha dado la vida eterna a cambio de entregar tu vida, Señor, en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, venimos a adorarte y a reconocer y a declarar que somos tus hijos, porque hemos creído en tu nombre y en lo que has hecho por nosotros. Hemos doblado nuestras rodillas y hemos confesado que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y eso lo volvemos a confesar. Y lo decimos en este día, Señor, recordando lo que hiciste en ese tiempo de Navidad, en el tiempo del nacimiento, Señor. Cuando bajaste del cielo, saliste de tu lugar, de Dios mismo, de venir aquí al mundo a nacer como un hombre para sufrir, para terminar en una cruz, Señor, por nosotros. Te damos gracias, Señor, y bendiga tu palabra, y que podamos estos días valorar lo que hiciste, Señor, porque eso es lo que ha hecho por todos, y ayúdanos no solo a valorarnos para nosotros por nuestra propia salvación, sino también, Dios, porque eso es lo que tenemos que anunciarle a los demás. Te damos gracias. Ayúdanos a anunciar tu palabra en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano, que Dios les bendiga. Hay una ley, es una ley, yo diría, física, también humana. Quizás los filósofos la entienden bien, pero esa ley se llama la ley de la causa y el efecto. Dice la definición, esto quiere decir que todo lo que hacemos pone en movimiento una causa y esta trae una consecuencia, positiva o negativa, que dependerá de la causa puesta en movimiento. Así dice la ley de la causa y el efecto. ¿Qué es esto medio raro de entender? Significa que todo lo que nosotros hacemos
va a tener una consecuencia. Puede ser buena o puede ser mala. Por ejemplo, de repente usted hace algo malo que no debe hacer, pero tiene una buena consecuencia. O usted hace algo malo y tiene una mala consecuencia. O de repente usted hace algo bueno, bien intencionado, y tiene una consecuencia mala, negativa. Usted no esperaba eso, pero así pasó. Todo tiene su consecuencia. Muchas de las cosas que nosotros hacemos vienen porque es el efecto de una causa. ¿No es cierto? Si usted como padre le dijo al hijo, cierra la puerta, usted generó una causa y el efecto es que su hijo vaya y cierre la puerta, ¿no? Si él no cierra la puerta, fue un efecto negativo, él no obedeció, y usted le va a volver a decir, va, ve y cierra la puerta, si no probablemente le haga algo. Entonces, todo tiene su causa y efecto, ¿no es cierto? Es importante. Cuando usted un día miró a su esposa o a su esposo y se le declaró como esposo, como novio, tuvo un efecto. ¿Le dijo sí o le dijo no? ¿Es cierto? Y eso trajo consecuencias. El casamiento, la familia, los hijos o el divorcio. Causas y efectos. ¿Es cierto? Así trae las cosas. Bueno, ¿por qué viene esto? Porque lo que estamos celebrando ahora nosotros, la Navidad, lo que hace 2000 años, desde ya los cristianos estamos celebrando, es el efecto de una causa. La Navidad, la venida del Hijo de Dios a nacer en un pesebre, es el resultado o el efecto de una causa. ¿Cuál fue la causa? La desobediencia del hombre. Cuando el hombre desobedece a la voluntad de Dios, cuando el hombre desobedece, Adán y Eva desobedecen a Dios, Dios tiene que buscar una solución para volver a relacionarnos con Él, para volver a, diremos así, amistarnos de nuevo con Dios. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Se perdió la paz en ese huerto del Edén. Esa fue la causa en la cual el ser humano destruyó su relación con Dios. Entonces esa causa trajo un efecto. El efecto fue la decisión de Dios de enviar a su Hijo a este mundo, a nacer como hombre, a vivir como hombre, a sufrir como hombre y al final a morir injustamente como hombre, pero como Dios en la cruz del Calvario. Nosotros celebramos esta Navidad, nos gozamos de muchas cosas, pero es el resultado de la desobediencia. No hubiera sido necesaria que el Hijo de Dios bajase al mundo si el hombre no hubiese caído en pecado. Tendríamos otro mundo totalmente diferente. Tendríamos un mundo similar al que era la vida de Adán y Eva antes de la caída. Había una relación perfecta con Dios. No había pecado, no había maldad. Dios dialogaba con el hombre. Dios dialogaba en el huerto del Edén con su amigo Adán. Dios trabajaba con ellos. Pues la cosa hubiera sido diferente. Pero la caída del hombre, la maldad del hombre, la serpiente, el mal que tentó al hombre, a la raza humana, hizo que esa tremenda causa trajese un efecto. La necesidad de parte de Dios de encontrar una solución para ayudar a la raza caída, al ser que Él creó. Él lo creó perfecto, por un plan perfecto, pero por causa de la desobediencia, el hombre perdió esa relación con Dios y trajo esta necesaria solución, enviar Dios a su Hijo. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? Exactamente por eso, para arreglar lo que el hombre deshizo en el huerto del Edén. Dice que
la muerte entró por un hombre, Adán, pero la salvación entró por otro hombre, Jesús. Lo que Adán, el hombre, destruyó en el huerto del Edén, la causa que produjo la caída, Dios la arregló por medio de el envío de su Hijo, Jesucristo. Amén. Dios tuvo que arreglarla de esa manera porque era la única forma de restablecer la relación entre Dios y el hombre que se había roto allá en Edén. Así que vemos que la Navidad o el nacimiento de Jesús es el resultado de una causa, la causa de la caída del ser humano. El ser humano, como sabemos ya, por causa de su desobediencia, por causa de toda su rebeldía, Dios tuvo que dar esta solución. La palabra de Dios nos habla varias veces acerca del nacimiento de Jesús. Porque alguno dirá, bueno, ¿cómo es esto del nacimiento original? Pero las profecías, que son una forma de las cuales Dios ha hablado a través de sus profetas, ha hablado al hombre. Las profecías son uno de los mejores, yo diría, documentos o testimonios de cómo Dios ha estado hablando y advirtiendo y diciéndonos, voy a enviar a mi hijo. Varias veces lo dice la Escritura. Isaías es casi el mejor perfecto. Alguien dijo que existe el Evangelio de Isaías, en el sentido de que Isaías es el que casi, ¿qué le diría? 800 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías dijo, va a nacer el niño, va a ser de esta forma. Isaías habla acerca de su venida. Isaías habla acerca de su sufrimiento. Isaías habla acerca de dónde, de parte de quién iban a nacer. Iban a nacer de una virgen. Miqueas habla acerca de Belén también, del lugar donde iba a nacer. Muchas cosas Dios se encargó de decirnos a nosotros mucho antes de que pasase para que creásemos. Siendo el Hijo de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice Pablo, sino que descendió hasta la tierra y se hizo hombre, y como hombre se hizo esclavo, sufrió. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar y valorar. El Señor vino por usted y por mí. Eso es lo importante. No lo importante es el regalo, aunque a todos nos gusten los regalos. Pero vamos a hacer algo ahora. Nosotros hemos hablado de la causa y el efecto. La causa fue la caída del ser humano. El efecto es esta Navidad, la venida del Hijo de Dios a la tierra como hombre y como ser humano, como varón. Pero ahora veamos, Él lo hizo por todos nosotros, pero yo quiero preguntarle, Él lo hizo por usted. Usted es una persona que tal vez no conoce a Dios. ¿Qué significa no conocer a Dios? Es un tremendo problema no conocer a Dios. Es un tremendo problema no haber aceptado al Hijo de Dios como Salvador personal. Es un problema no creer en Él. Es un problema no seguirlo a Él. ¿Sabe por qué? Porque si usted no está en las manos de Dios, usted está en las manos del diablo, del mal. Pablo dice en Efesios, el espíritu de desobediencia opera en los hijos de este mundo. El mal. La otra cara de la moneda de la humanidad. ¿Qué fue lo que hizo caer a Adán y Eva? ¿Qué fue lo que provocó la necesaria respuesta de Dios al enviar a su Hijo? El mal. La serpiente, ejemplificando a Satanás. El mal. El mal fue lo que destruyó el plan de Dios. Y tuvo Dios que, vamos a decir así, idear otro plan. No sabemos en lo eterno cómo están las cosas. Pero lo importante es que
si usted no conoce a Dios, usted está dominado por el mal. Usted hace el mal. Usted no puede dejar de hacer el mal. Ese es el gran problema. Porque el mal es tan fuerte que se arraiga en el corazón y viene ya de raíz, arraigado en el corazón y en la mente, que usted puede decir, yo quiero hacer el bien, pero el mal es más fuerte y lo termina dominando y destruyendo. Pablo llega a decir en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando del mal. ¿Saben lo que es eso, no? Pablo utiliza la ley romana, porque cuando alguien mataba a otro, al muerto se lo colgaban a la espalda. Imagínense que usted lo acusan de haber matado a alguien, lo meten en la cárcel, pero no lo meten solo. Le atan el muerto que usted mató aquí atrás, a la espalda. Y usted tiene que andar con el muerto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Era el ejemplo que Pablo tomaba de la ley romana. Pero el cuerpo de muerte al cual él se refiere es un ejemplo que él utiliza para hablar del pecado. ¿Quién puede librarnos del pecado? ¿Quién puede sacarnos del pecado? ¿Quién puede sacarnos de la rebeldía? ¿Quién puede sacarnos de todo lo malo que hacemos? Solo Jesucristo. Porque es el Hijo de Dios. Es su ser espiritual, es Dios. Tiene la autoridad y el poder para arrancar esa raíz de pecado que el diablo sembró en el corazón de la raza humana y en cada uno de nosotros. Si usted no conoce a Dios, usted está dominado por esos delitos y pecados. Usted está muerto. Usted no puede hacer la voluntad de Dios por más que quiera hacerla. Usted puede, como un ser consciente, querer hacerlo, pero el mal lo domina porque usted no conoce a Dios. Pero es importante, si quiere ir a Romanos capítulo 8, rápidamente, sin dar mucha vuelta. Romanos capítulo 8 dice la Escritura: ok, 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando Pablo cuando todavía no conocía al Señor como Salvador. Cuando él no lo conocía al Señor como Salvador, él era judío, legalista, pero no conocía la experiencia de la salvación. Por lo tanto, el mal lo dominaba. Y si usted se acuerda, Pablo consintió en la muerte de Esteban, agarraba a los cristianos, era un hombre malo, malvado, supuestamente religioso también. Entonces dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La mente dice no lo haga, pero la ley de los miembros los llevaba cautivo, hacia el mal. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es lo que yo le decía recién del muerto que le metía en la espalda. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no conocíamos a Cristo, la ley del pecado nos dominaba, hacíamos lo malo. Aunque no quisiéramos, hacíamos lo malo. También hacíamos el bien, de repente era una persona libre. Pero cuando uno está en el mal, hace lo malo. Llega un momento donde dice: viene Jesucristo y dice la ley del Espíritu de vida en Cristo. O sea, le acabo de decir que solo el Hijo de Dios podía hacer lo que hizo por nosotros. Ningún ser humano puede morir por nosotros, pero Él pudo morir como Hijo de Dios para librarnos del pecado, de la ley del pecado que estaba dominando nuestros miembros. Es algo espiritual. Y dice:
porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y la muerte es lo que domina a la persona cuando no conoce a Dios. Pero la persona cuando conoce a Jesucristo, nace de nuevo, pide perdón por sus pecados, recibe el Espíritu Santo, es hijo de Dios ahora, por lo tanto ahora ya no lo domina la ley del pecado y de la muerte, porque Jesús dio la vida por él se entregó al Señor y ahora todo eso se ha muerto y ahora está la ley de vida en Cristo Jesús que lo domina. Amén. Es el cambio espiritual por el cual Jesús vino por nosotros. Y yo, volviendo a este asunto, le digo, usted tal vez no conoce al Señor, pero usted puede cambiar con Dios. Usted puede buscar el perdón de sus pecados. Usted puede pedir perdón por sus pecados. Usted puede renovar su vida delante de Dios. Usted puede ser una persona nueva. ¿Por qué? Porque ahora el mal lo tiene dominado, pero Cristo, el Hijo de Dios, el único que pudo venir a nacer en un pesebre, el único que Dios pudo enviar para solucionar el problema espiritual de la raza, el único que nació de la Virgen María, el que fue engendrado por el Espíritu Santo, el único que podía solucionar esa causa que Adán y Eva hicieron en Edén, el único que pudo morir por usted y por mí. Él es el que puede hacer morir ese dominio del mal en usted, arrancarlo, porque Él es el Hijo de Dios. Él lo hizo. Y usted puede creer en Él. Y ahí es donde se produce el cambio de vida. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que venir. Nadie, ningún otro lo podía hacer. Por eso que es triste cuando le aparece un testigo de Jehová y le dice, nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es una barbaridad lo que están diciendo. Porque entonces no saben en quién creen. ¿Quién murió por sus pecados? Él es el único. Por eso es que usted tiene una oportunidad de buscar el cambio de vida. Usted puede nacer de nuevo. Usted puede dejar de ser alguien dominado por el mal, entregándole su vida a Jesús, creyendo en el Señor Jesucristo. Porque le acabo de leer al principio Filipenses. Volvamos a Filipenses. Volvamos a Filipenses 2. Filipenses 2 dice que se humilló, está hablando de Jesús, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese. Toda lengua confiese que ese niño que nació en el pesebre es el Hijo de Dios. Que ese hombre que caminó en Jerusalén y en Palestina es el Hijo de Dios. Que ese hombre que fue a una cruz del Calvario y murió por nuestros pecados es el Hijo de Dios. Es un hombre y tiene la autoridad para cambiarnos de vida, para hacernos personas nuevas, para transformarnos totalmente, para sacar el mal que tiene dominada a la persona, que la persona no se puede librar por sí misma. Pero Él, que tiene la autoridad como Hijo de Dios, rompió ese yugo del mal, de la ley del pecado y de la muerte, de la cual habla Pablo, y ahora nos da la libertad por medio de la ley del Espíritu y de vida, que Él compró en la cruz. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, al cual toda lengua debe confesar y toda rodilla se debe doblar ante Él. Ese es nuestro Dios. Y usted tiene la oportunidad de pedirle perdón por sus pecados. Busque a Dios mientras puede ser hallado. Pídale perdón por sus pecados. Usted conoce su condición y de su condición nadie lo puede librar. Ningún hombre lo puede librar por más buen consejo que le dé. Ninguna otra creencia lo puede librar. El único que puede hacer una operación espiritual en su alma es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor, el cual toda rodilla se ha de doblar ante Él. Solo Él le puede ayudar.
Por eso es que vemos que esa causa, la caída del ser humano, tuvo una sola y única solución de parte de Dios: enviar a su Hijo, el único capacitado espiritualmente para arrancar la raíz del mal del corazón del ser humano y ponerle la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo de la persona. Usted leyó lo que leímos ahora del nacimiento de Jesús, dice, para que se cumpliese lo que está escrito. Una frase así dice. ¿Por qué? Porque está diciendo, esto fue predicho. El Hijo de Dios va a nacer en Belén. El Hijo de Dios va a nacer de una virgen. El Hijo de Dios va a sufrir y va a morir por los pecados de muchos. Fue predicho. Por eso que dice, para que se cumpliese la Escritura. La Escritura nos habla varias veces en el Antiguo Testamento acerca de diferentes etapas del nacimiento y del ministerio del Señor Jesucristo y de su muerte también en la cruz, de su sacrificio. Habla acerca de eso. Dios nos advierte para que la gente pueda creer, para que la gente pueda saber. ¿Por qué? Porque era necesario que Él enviase a su Hijo Jesucristo. La causa de la caída trajo el efecto del nacimiento del Señor Jesús para salvación nuestra. ¿Por qué Dios no envió a otro ser? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? Esa es otra pregunta que nos responde aquí en el evento de la Navidad. Porque uno pudiera decir, bueno, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no envió a un ser perfecto? ¿Por qué no envió a alguien que era excelente? No. Porque la raíz del pecado del ser humano es espiritual. Afecta su relación con Dios. Y ningún ser humano tiene la capacidad de morir por los pecados de otro ser humano. ¿Me entiendes? Eso tiene que ser algo espiritual. Solo un ser espiritual, en este caso el Hijo de Dios, tiene la autoridad como Dios para cambiar la vida y perdonar pecados de la raza humana. Porque es espiritual lo que pasó. Entonces, Dios tiene que enviar a su Hijo. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no envió un ángel entonces? Un ángel es espiritual. No, pero el ángel no tiene la categoría de ser Dios. Jesús es Dios. ¿Me entiendes? Y aparte de eso, lo envió como hombre. Por eso que nosotros creemos que Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza de Dios y la naturaleza de hombre. Porque como hombre tuvo que venir a sufrir por los hombres, por la raza humana. Así que Dios se vio obligado para solucionar este problema de Edén, se vio obligado a la única solución que Él tenía en sus manos, que es enviar a su Hijo. El mismo Dios, Dios Hijo de la Trinidad, es enviado por usted y por mí y por toda la humanidad. Y tiene que venir como hombre. Luego nos preguntamos, ¿por qué no nació como un príncipe? Pudiera haber nacido como un príncipe, pudiera haber tenido todo servido. No era necesario ir a un pesebre o un establo a nacer en medio de los animales. ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué nació de una virgen? Podía haber nacido una virgen, pero al mismo tiempo era una reina y vivía en el palacio. Nada de eso. Primero, nace de la Virgen María. La Virgen María era un ser humano como usted y como yo. Pero era una mujer santa, era una mujer de Dios. Era una mujer intachable por donde la mire. Y Dios la eligió a ella para que fuese la madre de Jesús. Dice, el Espíritu Santo obró en ella.
Ella está, el ángel le dice a José: José, lo que está engendrado en ella es de Dios, es del Espíritu Santo. Y sabe, tenía que ser en esa muchacha pobre. Por lo menos no se veía que era rica. ¿Por qué? Porque las princesas no son humildes, las reinas no son humildes. Y Dios quería un vaso frágil y humilde. Y los pobres son los humildes generalmente, los que sufren, los que no tienen nada. La humildad no se encuentra en los palacios, la humildad se encuentra entre los que sufren. Y el Señor eligió a esa muchacha de buena familia, judía, creyente, pero pobre, humilde. Lo mismo que el que iba a ser su esposo terrenal, José. Y tenía que ser así, porque si hubiera nacido como un príncipe Jesús, en el sentido de que un príncipe en el sentido de un palacio, los pobres no lo mirarían a él, mirarían a un rey terrenal. El Señor quería un príncipe espiritual, humilde. Por eso que nació pobre. Y su parte del gran ministerio de Jesús era hacia los pobres, porque Él se identificaba con el sufrimiento de los pobres, que ayudaba a los pobres, porque Él sabía lo que era ser pobre. Así que Dios tuvo que dar esta solución a este problema, enviar a su Hijo. Dice Isaías que Él vino a llevar nuestros pecados. Él cargó el pecado nuestro. Dios cargó en Él el castigo que todos nosotros merecíamos. Molido fue por nuestros pecados. Fíjese todo lo que la Escritura dice y cómo vemos que el Señor tuvo obligatoriamente que nacer en esa situación, en un pesebre humilde de pobre, hijo de una madre humilde, sencilla mujer, y fue enviado exactamente a los que sufren, a los pobres y a todos, por supuesto. Así tuvo que ser enviado el Señor. Y no pudo ser otro que el Hijo de Dios también. Ninguno podía cubrir ese lugar tan importante, porque nadie iba a poder dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Los ladrones en la cruz murieron también, pero murieron por ellos mismos, por sus pecados, y nada pudieron hacer, aunque uno fue salvo. Y si muere una persona por otro, por amor, puede ser, por amor nada más, pero eso no salva del pecado ni nada. Tiene que ser el Hijo de Dios. Por eso que Dios se vio obligado a enviar a su Hijo. No hay respuestas más claras para encontrar la solución a esta causa de la caída del hombre. Dios envió a su Hijo por nosotros. Por eso que celebramos. A veces las personas pierden el sentido de la Navidad. Usted ve que están celebrando Christmas, están celebrando al Santa Claus, están celebrando el regalo que le van a regalar, ¿no es cierto? Llega un momento donde aún los cristianos no pensamos tanto en el Señor, sino en el regalo que le van a traer. ¿Qué me va a regalar mi marido? O mi esposa, ¿no es cierto? O papá, o mamá, ¿qué me van a regalar? Ya toda la idea gira en torno a los regalos. Usted sabe que el tema de los regalos es bíblico. Y usted sabe que el tema de Santa Claus no es bíblico, pero es cristiano. Los regalos, pues los Reyes Magos le trajeron regalo al Señor. Yo creo que de ahí viene la idea de los regalos. Y mire que al Señor le trajeron oro, incienso y mirra. Son cosas muy valiosas. Oro, ni que hablar. La incienso y mirra eran aromas costosos,
para un rey. Venimos a ver al rey de los judíos que ha nacido. Ellos venían con presentes para un rey. Amén. Eso no quiere decir que usted le va a decir a su esposo, querido, regálame un carro del año, porque yo también, yo quiero el mejor regalo. El Señor dice que le regalaron cosas importantes. No va a decir eso, ¿no es cierto? Amén. Amén, ¿no es cierto? Acuérdense que debemos contentarnos con lo que tenemos. Amén. Ok, pero cuestión de que los regalos son bíblicos. Y lo de Santa Claus, pues Papá Noel, hubo un obispo romano, muy bueno el hombre, que hacía regalos. Se ve que llegaba la Navidad y tal vez había gente pobre, y el hombre, este obispo, que no me acuerdo de dónde era, de qué ciudad era, hacía regalos. Y por hacer regalos, de ahí viene la relación, tal vez se comenzó a disfrazar él de Santa Claus, de ahí se engancharon las cosas con el Santa Claus y todo eso. Así que cuando alguien le diga del Santa Claus o del Papá Noel, de los regalos, dice que eso del diablo. No, no es del diablo, no, son tradiciones. Son tradiciones, no son malas, no tiene nada de malo. Todavía, si usted se pone a pensar en el árbol de Navidad, ¿sabe lo que significa el árbol de Navidad? La Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Yo no me acuerdo que lo escuché, pero alguno lo escuché, así que se lo digo. Así que el árbol no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, con todo esto le quiero decir que si le hacen un regalo, acéptelo, ¿no es cierto? Y pida regalo también porque es bíblico que le den el regalo. Pida oro si es necesario, ¿no es cierto? Amén. O pida un no sé qué, un carro, como quiera que sea. La gente ha desvirtuado la Navidad. Estamos pensando en la fiesta. Estamos pensando en los regalos. Estamos pensando en el tiempo. Hay una canción americana que dice, es el tiempo mejor del año, wonderful time, algo así dice. Es cierto, it's wonderful time, una canción vieja. Como diciendo, todo el año nos sirve, pero cuando viene Navidad, todos nos alegramos, y esto y el otro, y los regalos. El mundo, por supuesto, ha desvirtuado, no tiene la idea de lo que es la Navidad. Pero nosotros los cristianos debemos mostrar el verdadero sentido de la Navidad. Y es ahí lo importante para nosotros, no dejarnos caer en el espíritu del mundo, de la Navidad que ellos tienen, sino conservar la esencia de la Navidad en su verdadero sentido, que es adorar a Jesucristo por lo que Él hizo. Vino aquí para cambiar la vida de las personas por medio de la fe en Él. Por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo. Y lo hizo a través de un pequeño pesebre, a través de una familia pobre, donde había humildad y donde había temor de Dios. Cuando el Señor nació en el pesebre, les fueron a hablar los ángeles a los pastores. ¿Por qué los pastores? Porque eran humildes trabajadores, sencillos. No le fueron a hablar a los religiosos, porque ellos no iban a creer. Ellos sabían lo que iba a pasar por sus estudios, pero no iban a creer. No le iban a hablar a Herodes, porque Herodes se iba a rebelar como se rebeló. Pero Dios le habló a los magos, hombres interesados en venir a adorar a Dios. Dios le habló a los pastores, hombres interesados en venir a adorar a Dios. Dios obra en los humildes, Dios obra en los sencillos, Dios obra en los que tienen fe. Dios se glorifica en los que le buscan con un corazón sincero. Y Dios cambia la vida de aquellos pecadores que le piden perdón por sus pecados sinceramente. Y así cambian de vida. Así son personas nuevas. Eso es lo que el Señor hizo por usted y por mí. Por eso que estamos recordando el nacimiento del Señor Jesucristo.
Estamos celebrando la Navidad, no por los regalos, sino porque Dios envió a su Hijo por usted y por mí. Para cambiarnos de vida. En cierta oportunidad había un pastor, Rick Warren se llama, probablemente usted escuchó hablar de él. Rick Warren decía, bueno, le hablaban de las bendiciones que había, ¿no? Todas las bendiciones que había en la iglesia y todo eso. No, lo que más, para mí el mejor de los milagros es que cada domingo veo personas transformadas por el poder de Dios. Y era verdad. Tal vez es muy lindo ver a alguien que se sane, gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Y todos queremos eso. Pero no hay mejor cosa que ver una persona que estaba muerta en el pecado y ahora Dios la cambió. Dios la transformó. Y si antes decía barbaridades, ahora glorifica a Dios. Y si antes hacía maldades, ahora hace el bien. Y si antes tenía un carácter horrible, ahora tiene un carácter sano. Porque Dios lo cambió. Porque ese cambio solo lo puede hacer el Hijo de Dios. Acuérdese, Pablo dice, la ley del pecado que había, ahora Cristo Jesús la cambió por la ley de la vida y del Espíritu. Y eso solo se puede hacer porque se sigue haciendo. Dios sigue cambiando vida por lo que Dios hizo en el pesebre al enviar a su Hijo. El único que puede cambiar nuestras vidas. El único que puede salvarnos. No solo salvarnos en relación a lo eterno, darnos la vida eterna, sino transformarnos, transformar aquí nuestra vida. Por eso que es importante, ¿no es cierto? Cuando uno dice, bueno, uno dice yo soy cristiano y no mira frutos, pero cuando uno ve frutos de santidad, de temor, una vida de una persona nueva, dice, ok, este ha cambiado la mente con Jesucristo. El cambio de vida es el mejor testimonio suyo de que usted es cristiano. Amén. Amén. Porque está reflejando que algo pasó en su alma. Y ese algo que pasó en su alma, no es por usted, porque usted no se podía sacar el mal. Usted lo habrá intentado ser buena persona muchas veces, pero no lo hizo. No lo logró, pero ese que cambió el mal es Jesucristo. Amén. Dios transformó su vida. La causa del Edén trajo un resultado, que es el pesebre, el nacimiento de Jesús, para que usted y yo podamos ser transformados por su poder. Personas nuevas, cambiados. Para terminar, volviendo a Pablo. Cuando iba Pablo camino a Damasco, que era Saulo en ese momento, todavía no se llamaba Pablo, era un hombre que dice que respiraba amenazas. Respiraba amenazas. Usted se imagina, yo imagino un tipo furioso, embroncado hasta decir basta, con ganas de matar cristianos. Perdón la palabra embroncado, pero es una expresión. Dice que respiraba amenazas. Furioso. Contra los cristianos. De repente el Señor le habla, pumba, lo tira del caballo, aparece un resplandor, suavecito dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Una ovejita. Cambió totalmente. Y cambió porque él tenía temor de Dios también. Dios hizo eso en ese hombre. Automáticamente nace de nuevo. Tiene sus pruebas, pero nace de nuevo. Así hace el Señor. Tal vez Dios no lo va a tirar a usted del caballo, tal vez usted no respire amenazas, tal vez usted no sea tan malo, pero Dios le va a hablar para que usted cambie de vida. Para que usted pueda servir a Dios y ser salvo. Para eso fue el pesebre. La causa de la caída del hombre produjo un efecto, el efecto de que Dios envió a su Hijo por usted y por mí. Amén. Y yo quiero invitarle en esta mañana a que usted considere esto. Y si no se siente bien con Dios, pídale perdón a Dios por sus pecados. Asegúrese de que Él perdona y transforma su vida, que Él cambia su vida.
porque eso es lo que Él vino. Para eso fue el pesebre, para que el Hijo de Dios viniese después de esos 30 años que pasó a dar la vida en la cruz por usted y por mí, para transformar nuestras vidas, para cambiarnos, para ser nuevas personas, para hacer morir el mal que nos tiene y nos tenía dominado, hacerlo morir y crear en nosotros una persona nueva a la imagen de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Buen Dios, te damos gracias. Señor, gracias porque podemos recordar la Navidad. Recordamos tu nacimiento, Señor. Recordamos lo que dice tu palabra, Señor. Y valoramos que por medio de tu venida, Jesús, tú viniste a transformar nuestras vidas. Porque esa caída, ese mal que nos dominaba, esa ley del pecado y de la muerte de la cual habla el apóstol, nos tenía dominados, enganchados, encadenados, inmovilizados. Pero un día creímos en ti, Señor. Un día alguien nos predicó de tu amor. Un día pedimos perdón por nuestros pecados y tú cambiaste nuestras vidas. Rompiste las cadenas del pecado que nos tenían atado. Rompiste todo ese dominio del mal que tenía sobre nosotros. Y nos hiciste libres, Señor. Libres del mal, libres del pecado. Por medio de tu salvación, Señor, por medio de lo que hiciste en la cruz, transformaste nuestras vidas. Y solo tú lo hiciste, Señor, porque tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Y confesamos, Señor, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Tú eres el poderoso de Israel, Señor. Tú eres el poderoso que cambia vidas. Tú eres el poderoso que le arrebata las almas al diablo y las lleva al reino tuyo, Jesús. Tú eres el poderoso que está perdonando los pecados más graves de los seres humanos. Tú eres el poderoso que está transformando vidas y haciendo personas nuevas. Tú eres el poderoso, Señor, de la iglesia. Tú eres el poderoso en nuestras vidas, Señor, de cada uno de nosotros, porque nos has cambiado, nos has salvado, nos sacaste del mal. ¿A dónde estuviéramos ahora si no te hubiéramos conocido, Señor? ¿En qué lugar estaríamos ahora? ¿Cómo sería la vida de cada uno de nosotros si no te hubiéramos conocido? Pero tú hiciste ese cambio. Por tu poder, porque tienes la autoridad como Hijo de Dios, por tu autoridad espiritual y por tu amor por nosotros. Oh Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, así como lo enviaste, Señor. Era la manera perfecta en que tenía que suceder, para que la humanidad creyese en ti, Señor, y muchos pudiesen pasar de muerte a vida. Te damos gracias, Señor. Queremos celebrar estos días de Navidad pensando en tu sacrificio, pensando en la solución que le diste a la raza humana al enviar a tu Hijo, Señor, pensando en todo lo que sufriste luego en vida por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Permite que podamos pasar en gozo también, porque no deja de ser un gozo
el que tú hayas dado tu vida por nosotros, para salvarnos, Señor. Yo quiero invitarle a que usted renueve su relación con Dios, renueve su fe en el Señor, vuelva a valorar ese pesebre, ese evento que trajo la salvación a la raza humana. Si no hubiera sido por el nacimiento del Señor, si no hubiera sido por su venida a este mundo, ¿qué hubiera pasado de la raza, de nosotros? Pero Dios solucionó el problema. Dios trajo la solución enviándonos a su Hijo. Señor, te damos gracias por lo que hiciste al venir como hombre al pesebre. Y gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por cambiar nuestras vidas. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que el mundo perfecto no es. Pero aquí estamos, Señor, para servirte de la mejor forma que podamos. Porque creemos en ti, Señor. Pedimos tu bendición. Bendícenos en estas Navidades, Señor. Valorando lo que hiciste por nosotros. Respetando y honrando lo que hiciste por nosotros, Señor. Te damos gracias. Bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.